Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este su espacio, Un Lugar Seguro. El día de hoy estaremos tratando otro padecimiento también muy importante que tiene que ver con las emociones. Este padecimiento se llama ansiedad y estoy segura que muchos de nosotros lo hemos padecido y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Y para eso tenemos a nuestra queridísima especialista ya de cabecera, ella es la psicoterapeuta Gaby Miranda. Gaby, bienvenida. Muchas gracias, Clau, aquí de nuevo hablando, pues sí, o sea, seguir difundiendo pues lo de los trastornos más comunes, Claro. que pues también es importante que la gente se informe acerca de ellos porque justo como lo mencionas, muchas veces lo padecemos y ni lo sabemos. Así es. Bueno, Gaby, pues me gustaría iniciar preguntándote, ¿qué es la ansiedad y cuáles son los síntomas? Ok, bueno, al igual que como con la depresión, Ujú. el DSM-5 no da como una definición específica de la ansiedad, así Ujú. como tal. Ajá. Pero bueno, hay que entender a la ansiedad como ese conjunto principalmente de miedos, Ok. de pensamientos, de sensaciones físicas Ok. que en algún punto se vuelven incapacitantes. Pero la ansiedad también es un conjunto de reacciones fisiológicas, ¿sale? Mm. Que eso quiere decir pues, de reacciones de nuestro cuerpo, de emociones y que nos prepara para la acción. Ok. La ansiedad es natural, o sea, la Perfecto. ansiedad como tal, no como trastorno, sino la Ajá. ansiedad como tal es ese conjunto de reacciones físicas, emocionales, psicológicas que nos prepara para la acción. Ok. La ansiedad es eso que sentimos cuando vamos caminando y vemos a un perro que viene hacia nosotras, ¿no? Ujú. Que nos hace correr. O sea, la Ok. ansiedad tiene el potencial de hacernos actuar o de paralizarnos, Ya. ¿sale? Ok. De hecho, es un conjunto de reacciones normales Ujú. que justo cuando ya se convierten en un trastorno se vuelven anormales. Ok. Entonces, básicamente vamos a entenderla como esa activación Ujú. de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, bueno, que naturalmente se creó o lo tenemos para que podamos actuar de una situación que nos pone en riesgo, que nos pone en peligro. Ok. Cuando vamos caminando en una calle oscura, que sabemos que es peligrosa, pues es lo que nos hace de Corre, echarle corre. más Sí, velocidad, claro. Ok. ¿sale? ¿Y cuáles serían esos síntomas para yo darme cuenta que tengo ansiedad? Ok, bueno, pues hay como un conjunto de síntomas, o a diferencia de un poquito de la depresión, hay más síntomas fisiológicos. Ok. Ajá, entonces, ¿qué síntomas pueden existir? Temblores, mareos, podemos llegar a tener bueno, hay gente que le da muchas náuseas, incluso hay gente que puede llegar a vomitar de la Ok. misma ansiedad. Nos podemos sentir como que no estamos en nuestro propio cuerpo. Hay algo que se llama desrealización, o sea, como si estuviéramos fuera de nuestra realidad, como si lo que sintiéramos no fuera real. Podemos sentir incluso en un ataque de ansiedad, en un ataque de pánico, que no somos nosotros o Ujú. que la realidad está rara. Podemos llegar a sentir que nos vamos a desmayar, Ok. que nos vamos a morir. O sea, hay Wow. personas que han experimentado ataques de ansiedad o de pánico que de plano sienten que se van a morir, que algo muy malo va a pasar, porque lo que sucede es que tu cuerpo se activa. O sea, ese mecanismo que tenemos las personas, que debería ser natural para situaciones de riesgo, se activa cuando no hay una situación de riesgo. Ok. Entonces lo que pasa es que nuestro cuerpo se activa y es como de, no sabemos qué está pasando, pero algo malo va a pasar. Ok. ¿Y cómo? También afecta a nivel del pensamiento, porque empezamos a tener como muchos pensamientos muy rápidos de que no sé qué va a pasar, no sé qué Ujú. me está pasando, me voy a morir. Entonces, pues eso activa también la ansiedad. Entonces, son esos síntomas. Eh, Hay algunas personas que pueden llegar a tener como algún otro tipo de síntomas, como por ejemplo, pues sentirse como que no se pueden mover, ¿no? Ok. Hay gente, yo lo he escuchado mucho como que se engarrota, ¿no? Ajá, ajá, como que Entonces, te quedas paralizado, sí, o ¿no? sea, como que Ok. de plano no te puedes mover, entonces, pues Sí. sí, también, o sea, pues el cuerpo se activa tanto Ujú. que pues es como de, no me No puedo puedes. mover o les da mucho temblor o empiezan a sudar mucho. Otro de los síntomas muy característicos es que les empieza a faltar mucho la respiración, ¿no? Ok. Realmente no es que les falte la respiración, de hecho bueno, se utiliza un término que es la hiperventilación, que es Ujú. como, o sea, sí estás respirando bien,
pero tu cuerpo cree que no y entonces empiezas a respirar más rápido y no te entra el aire suficiente, ¿no? Ok, ok. También hay gente que puede llegar a sentir así como palpitaciones, taquicardias, pero en muchas personas que se les ha llegado a medir la presión arterial, que se les ha llegado a checar el corazón, todo está bien. Ok. Entonces, a veces sí se puede llegar a acelerar el corazón de manera fisiológica, pero a veces no, y solo es como la sensación, ok. pero tu corazón puede estar normal. Ok. Entonces, principalmente son esos síntomas. Y bueno, la mente, pues al 1000 por hora, ¿no? Sí, ¿Qué va sí, a pasar? Me voy a morir, no sé qué me sucede. Pero además son pensamientos que va uno tras otro, uno tras otro. Sí, son como muy que rápidos. Sí, 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 como una película muy rápida allá adentro, ¿no? En tu cabeza. Sí. ¿Los niños también pueden presentar ansiedad? Sí, claro que sí. Las niñas, niños y adolescentes también pueden llegar a presentar ansiedad. Digo, como te lo mencionaba hace rato, o sea, la ansiedad es un mecanismo natural de las personas. O sea, cualquier persona podemos tener ansiedad en algún momento de nuestra vida en una situación de riesgo. Ujú. Y no pasa nada. O sea, de hecho, pues está Es bien bueno, que es tengamos natural. ansiedad porque nos Claro. hace actuar, nos hace huir. Ok. Pero sí, también niñas, niños y adolescentes pueden llegar a presentar ansiedad. Los síntomas pueden llegar a ser similares, pero también como en la depresión, pues sí hay como algunas diferencias, Ujú. principalmente como en miedo, ¿no? O sea, yo sé que el miedo es base de la ansiedad, pero para niñas, niños y adolescentes, pues se pueden ver como mucho más retraídos, ¿no? Personas mucho más retraídas, pueden llegar a querer no hablar, ¿no? Que es Ujú. algo que pasa mucho con las niñas y niños que padecen ansiedad. Fíjate que conocí a un pequeño que eso se los comparto para que las mamás estén como alertas, es que padecía mucho ansiedad por ir a la escuela, ¿no? Ujú. Había una situación por ahí que a él le estaba incomodando y entonces vomitaba todos los días al ir a la escuela, todos los días. Como muy característico que fisiológicamente pues lo externan. Claro. Y él, de verdad, físicamente, o sea, se veía mal, se ponía súper amarillo y estaba así como débil. Y, por ejemplo, también se enfermaba muy seguido del estómago. Ujú. Muy, muy seguido. Entonces, sí quisiera como mamás, ojo ahí, porque, como dijo Gaby la vez pasada, creo que cualquier actitud que se salga de lo cotidiano, tenemos que ver e investigar, a ver qué está pasando, cuál es la raíz. ¿Cómo se trata a una persona con ansiedad? Porque además, o sea, es muy interesante porque están estos temas fisiológicos. No es También esa es muy buena pregunta y quisiera retomar un poco de lo que nos compartías hace un ratito. Muchas veces la depresión, la ansiedad, bueno, sí, van juntas, ¿no? Pero eso lo vamos a hablar ahorita. La ansiedad va muy de la mano con algunos trastornos gastrointestinales, ¿no? O sea, hay mucha gente con ansiedad que llega a tener gastritis, que llega a tener colitis, porque pues todo se le va al estómago. Okay. ¿Cómo se trata la ansiedad? Bueno, una de las principales, digamos, como pasos a seguir de la ansiedad, o sea, sí es checar lo psicológico, pero también como a veces va aunado a síntomas físicos y no solo estos que ya compartimos, sino pues de otro tipo ya médico, también hay que atenderlo y descartar. He atendido a pacientes, ¿no? Que han ido con el gastro, ¿no? Que han ido con el gastroenterólogo y que pues ya, ¿no? Les da tratamiento y tratamiento y tratamiento y no se les quita. Y entonces llega un punto donde les mandan a terapia, ¿no? Wow. O sea, donde ya es como de, oye, ¿sabes qué? Ya no te va a dar más tratamiento, vas a tener que ir a terapia o incluso a una atención psiquiátrica si ya lo requiere. Y en las personas que he llegado a atender, que pues ya tuvieron como antecedentes gastrointestinales, en algún punto llegué a tener una paciente que por años tenía como padecimientos gastrointestinales horribles, que eran incapacitantes, y con la terapia, con tratamiento psiquiátrico, se le quitaron, ¿no? O sea, algo de años donde su estómago estaba reaccionando. Claro. Se quitó pues, con terapia, ¿no? Y con un tratamiento psiquiátrico. Y en otras pacientes que he tenido también con los mismos padecimientos, incluso su gastro es así como de, ve a terapia y dile esto a tu psicóloga, dile que tienes esto, ¿no? Okay. Porque pues justo muchas veces la ansiedad se nos va al sistema gastrointestinal, ¿no? Entonces, ahí también es como un pequeño paréntesis, o sea, sí se tiene que trabajar pues con algún profesional de la salud, en este caso pues psicóloga, psicólogo,
a veces también con psiquiatra, dependiendo qué tan fuertes sean los síntomas, al igual que con la depresión. Pero también a veces hay que descartar la parte médica. Claro. Porque a lo mejor esos síntomas que tenemos, igual y si son médicos, ¿no? Claro, exacto. Por eso es importante como llevar una atención de la mano. Entonces, bueno, ese es como un punto, ¿no? De descartar la parte médica. Ok. Si ya nos dimos cuenta que lo médico no tiene nada que ver, que en la mayoría de los casos es así, pues sí es súper importante pues acudir a terapia, ¿no? Acudir a terapia y dependiendo de los síntomas, porque hay gente que tiene muchísimos síntomas fisiológicos y si ya se descartó la parte médica, pues sí es importante también a veces canalizar con psiquiatra. Perfecto. O sea, hay gente que le dan ataques de pánico horribles o que llega a tener pues mucha ansiedad y sí requiere a veces medicamento. Si no es el caso, pues se puede, si no es tan incapacitante, pues se puede iniciar con terapia. Ok, pero comentabas en el episodio pasado que la depresión, si tienes papá, mamá o abuelo que lo padecieron, es muy propenso a que tú lo padezcas. ¿En la ansiedad es igual? Sí, con cualquier trastorno. Con cualquiera. O sea, con cualquier Perfecto. trastorno. O sea, así digamos, tu bisabuela haya tenido esquizofrenia. O sea, no quiere decir que vas a tener esquizofrenia, ¿no? Pero puedes desarrollar depresión, puedes cualquier desarrollar trastorno ansiedad. lo puede. O sea, cualquier estás trastorno. como predispuesta a desarrollar cualquier trastorno, no el mismo que tuvo específicamente. Ok. Sí. ¿Hay niveles o tipos de ansiedad? Sí, definitivamente. Así como en la depresión, pues también el DSM-5, pues la clasifica, ¿no? Ok. La más común o la que como tal se conoce como ansiedad es el trastorno de ansiedad generalizado. Ok. ¿Sale? Entonces, sí hay distintos tipos. Vamos a iniciar por ese, que es el trastorno de ansiedad generalizado, que es como uno de los diagnósticos más comunes. Ok. Pues generalmente las personas que padecen trastorno de ansiedad generalizado, pues generalmente tienen como mucha preocupación excesiva, ¿no? Que es como una de las características de cualquier trastorno de ansiedad. Preocupación excesiva, hay muchos pensamientos irracionales, empiezan también a existir a veces algunos malestares físicos. Hay gente que incluso padece ansiedad que también es muy irritable, ¿no? Tiene mucha irritabilidad, le duele la cabeza, ¿no? O sea, también va acompañado acerca de algunos síntomas físicos. Y lo más característico de esto es la preocupación excesiva e irracional por temas que no debería preocuparse excesivamente. Ok. También en el trastorno de ansiedad generalizada, pues puede existir un miedo también irracional a hacer ciertas cosas que a lo mejor antes no me daban mucho miedo o no tendrían que darme miedo. Y puede también ir acompañado de algunos síntomas físicos, como pues esto de los ataques de ansiedad, que eso ya iría también acompañado de un ataque de pánico. Todos estos síntomas que ya comentábamos, ¿no? O sea, falta de respiración, esta parte de la hiperventilación, sentir mi corazón rapidísimo, sentir que estoy sudando, ¿no? O sea, hay gente que pasa igual algo muy curioso. Hay gente que llega a sentirse como muy caliente, ¿no? O sea, como que suda muchísimo. Y hay gente que le empieza a dar mucho frío, o sea, como ese sudor frío donde tienes escalofríos. Entonces, puede ir acompañado de estos síntomas, pero es principalmente esa ansiedad y preocupación excesiva respecto a situaciones cotidianas que no le deberían preocupar de manera excesiva. Hay otros tipos de ansiedad. Está, por ejemplo, el trastorno de ansiedad por separación, que es algo que tampoco se habla mucho, que es como esta preocupación excesiva. O sea, hay que entender que en cualquier trastorno de ansiedad va a haber una preocupación excesiva. En el trastorno de ansiedad por separación hay una preocupación excesiva y un conjunto de síntomas físicos cuando nos separamos de las figuras de apego principales. ¿Sale? Por ejemplo, en niñas, niños, pues puede ser separación de su mamá, de su papá, de su abuelita, ¿no? Pasa mucho cuando empiezan a ir a la primaria, por ejemplo, ¿no? O al kinder. Entonces, pues ahí puede existir un trastorno de ansiedad por separación. O también, pues puede llegar a suceder ya cuando somos un poco más grandes, con otras figuras de apego como la pareja, como mi mejor amiga, también mi mamá, ¿no? Entonces, como que nos empieza a dar mucha preocupación, nos empieza a dar mucha ansiedad. Tratamos como de evitar lo más posible, porque eso también es importante en la ansiedad. Evitamos lo más posible lo que nos genera miedo. Y eso solo refuerza más la ansiedad. Entonces, está el trastorno de ansiedad por separación. Está el mutismo selectivo, que es como... esto se da mucho en niñas y niños. También se llega a dar en algunos adultos, pero se da principalmente en niñas, niños y en algunos adolescentes o adultos, pero es menor,
que es esta incapacidad de hablar, ¿no? En situaciones muy específicas. Ujú. O sea, en la escuela, por ejemplo, no sé si has escuchado a esas niñas y niños que en la escuela no hablan nada, Sí, claro, pero en la conozco. casa normal Cierto. hablan como si nada. Ujú. Bueno, eso también es un tipo de ansiedad y Ok, se llama mutismo selectivo. ok. Está también en las fobias, ¿no? Cualquier fobia específica a las arañas, a los aviones, A lo que a lo que quieras. sea. También pues las fobias dan como estos síntomas físicos y esos miedos y pensamientos irracionales por el estímulo o por ese objeto, ese escenario que nos da mucho miedo. Ok. Está también la ansiedad social o fobia social, que tiene que ver principalmente con, pues, evitar todos estos contactos sociales, sea exponer, sea conocer gente nueva, una fiesta. O sea, da mucho miedo, mucha Ujú. preocupación estar en situaciones sociales muy Cierto. específicas, que también es como un trastorno muy común, la fobia social. Está el trastorno de pánico, que como tal, pues son estos episodios de ataques de pánico Ujú. como muy fuertes, donde sientes que te vas a morir y todos los síntomas que ya compartimos hace un momento. Está la agorafobia, que tiene que ver con las personas, principalmente se asocia más con las personas que tienen mucho miedo de salir de casa. No sé si has escuchado Sí, sí, claro. algún caso así. Ujú, Entonces, ujú. las personas que tienen mucho miedo de salir de casa, pues también entra en esta parte de la agorafobia o Guau. agarofobia, en este trastorno de ansiedad. Pueden ser personas que le tienen mucho miedo al transporte público, a espacios cerrados, a espacios abiertos o a no salir de casa. De hecho, la mayoría de personas que tienen agorafobia, pues no salen de casa porque les da mucho miedo otro tipo de espacios que no sea su casa porque es su lugar seguro. Ok. Y entonces, pues de plano dejan de ir a trabajar, dejan de ir a la escuela, dejan de ver a gente porque no pueden salir. Les da mucha ansiedad, tanto a nivel físico como a nivel del pensamiento. Está la ansiedad generalizada, que es lo que platicaba al inicio, que es como de la más común, ¿no? Ujú. Está, ay, bueno, al igual que como con la depresión, está el trastorno de ansiedad por un medicamento, inducida por un medicamento. Ok. También cualquier medicamento puede llegar a generar ansiedad. O por otra afección médica, que eso también olvidé mencionarlo en la depresión. Con cualquier trastorno Ok. podemos llegar a tener, no sé, a lo mejor alguna enfermedad o nos pueden operar o algo similar y podemos desarrollar ansiedad. Ok, Ujú. perfecto. Esos son los tipos. Y quisiera preguntarte, la ansiedad, y eso me interesa muchísimo que nos expliques. ¿La ansiedad y la depresión van de la mano? ¿O no Sí, necesariamente? sí y no. Ok. O sea, sí pueden ir de la mano y la verdad es que es súper común que vayan de la mano, ¿no? Ujú. O sea, una persona puede primero desarrollar depresión y luego desarrollar ansiedad o puede primero desarrollar ansiedad y pasa mucho, por ejemplo, que por la misma incapacidad de socializar, de tolerar la preocupación, se empieza a alejar y eso le genera depresión, Ok. ¿no? O por lo mismo de que está tanto en la cama, de que no tiene otros estímulos, le genera ansiedad. Entonces, sí suelen ir de la mano, no en todos los casos, o sea, no quiere decir que vas a tener depresión y Y ya. ya, tienes ansiedad de cajón. No, no siempre llega a pasar así, pero la verdad es que sí es común. Ok. O sea, sí es muy común que la ansiedad y la depresión vayan juntas. Ok. Ahora, ¿cómo acompañar a una persona que solo tiene ansiedad? Porque no es lo mismo que, y no requieren las mismas Ujú. atenciones. Digo, a mí en la depresión, pues el acompañamiento era importante, pero a lo mejor en la ansiedad no. Ok. Esta también es una muy buena pregunta porque también las personas que llegan a querer acompañar a alguien con ansiedad se desesperan. Se desesperan y es la verdad porque, Cierto. o sea, ven a la persona como en un pleno ataque de Ujú, pánico ujú. o con estos pensamientos irracionales y es como de, ay, pues ya, ¿no? No sé cómo ayudarte, haz lo que quieras, ahí te dejo. Ujú. Entonces, justo eso es muy importante como de platicar. No a todas las personas, ni con depresión ni con ansiedad, se les acompaña igual. Claro. Las personas con depresión sí requieren un acompañamiento constante. Las personas con ansiedad también, pero va a depender de cada caso. Ok. O sea, hay personas que a lo mejor te van a decir, lo más ideal sería preguntarle a la persona con ansiedad, oye, ¿cómo te ayudo? Exacto. A veces la persona con ansiedad te va a decir, no No sé, sé. no tengo idea, ni yo sé cómo ayudarme, ¿no? Pero muchas veces una persona, principalmente cuando está teniendo un ataque de pánico, pues requiere como que estés ahí, ¿no?
también ese acompañamiento, como que le des la mano, como que le hagas sentir que está en un lugar seguro, que está bien, que está en un espacio donde no le va a pasar nada, a veces acercarle agua, ¿no? Ujú. A veces si la persona siente que se va a desvanecer, pues ayudarle a sentarse, ¿no? Eso en un ataque de pánico. En esa ansiedad generalizada, con esos pensamientos recurrentes y Ujú. Ajá, sí, catastróficos, sí, sí. pasa mucho, por ejemplo, que las personas que tienen ansiedad, pues les pueden llegar se me ocurre como con la pareja, ¿no? Ujú. Es que siento que no me quieres, ¿por qué no me has hablado, no? Y entonces la pareja se desespera. Ujú. Entonces, algo que puede ayudar mucho, al igual que en la depresión, es una, informarse. Dos, cuando estén tranquilos, ya sea con pareja, con amigo, con algún familiar, hablar con la persona que está padeciendo ansiedad y decirle, oye, ¿cómo te ayudo? Pero no en el pleno ataque, no en los plenos pensamientos, no. O sea, en un espacio aparte, donde estamos tranquilos, tranquilas, hablar, oye, ¿cómo te gustaría que te ayudara en esos Ujú. momentos? Y también la persona con ansiedad, digo, sé que es difícil porque ya la está pasando mal, pero que también sepa las limitantes de la persona que va a acompañar, Claro. ¿no? Porque a lo mejor la persona con ansiedad lo único que requiere es un abrazo, ¿no? Ujú. O es estar O ahí, estar ahí a su lado. o es que le refuercen que sí está bien y que Ajá, todo que lo que todo va está a estar haciendo está bien, bien. claro, exacto. Sí, y que no está haciendo las cosas mal y que no va a pasar Ujú. nada malo, pero pues a lo mejor la persona acompañante o la red de apoyo no va a poder hacer eso. Entonces, algo que es fundamental es sentarse a hablar con la persona con ansiedad y decir, ok, bueno, ¿cómo te ayudo y cómo te puedo ayudar? Porque, Ujú. bueno, también es algo de lo que no se habla mucho, ¿no? Siempre es Claro. como es que acompaña a la persona con ansiedad. Sí, pero no todas las personas tenemos los mismos recursos. Entonces, es eso, o sea, como llegar a acuerdos de qué le gusta a la persona. Hay gente que el simple hecho de estar ahí o el Ujú. simple hecho de escuchar o de retroalimentar, estás bien, no pensé mal de ti o no, a lo mejor no me hiciste daño, ¿no? Ujú. Cosas así, pues puede ayudar a que la persona que tiene ansiedad se calme. Y hay personas que a lo mejor sí van a requerir su espacio, pero que estés ahí al pendiente por cualquier cosa. Entonces, eso va a depender mucho de la persona. También se da a través del acompañamiento, pero ese es un poquito más específico. Claro. Creo que es válido que quien acompaña pueda, como tú decías, expresar sus limitantes. Porque de Sí. verdad, el tener una persona con ansiedad o con depresión no es fácil y también lo Sí, entiendo para claro. la red de apoyo. Se necesita y se requiere desarrollar una paciencia brutal. Ujú. Porque además de entender, o sea, y es válido decir, ¿sabes qué? Me declaro incompetente en este sentido, te puedo dar hasta aquí y el diálogo creo que es fundamental. Se puede salir de la ansiedad, se puede vivir de una manera plena, al igual que con la depresión. Ujú. Sí, sí, justo sí. Muchas personas, principalmente a raíz de la pandemia, Ujú, desarrollaron o depresión o ansiedad. ujú. Entonces, sí se puede tener una vida plena, siempre y cuando pues tengas las herramientas necesarias, herramientas terapéuticas, herramientas personales y que tú también sepas identificar. La ansiedad es mucho de identificar y accionar frente a ella, porque la mayoría de personas lo que hacen es evitarla, ¿no? O sea, Sí. nos da mucho miedo y ¿qué hacemos? Evitarla, Ujú. naturalmente, ¿no? Pero uno de los principales mecanismos para que podamos afrontar la ansiedad y para que podamos estar bien y tener una vida plena, sea que tengas también un episodio de ansiedad o sea que vivas ya con ansiedad, es afrontarla, Ok. ¿no? O sea, como identificar qué es lo que te está haciendo sentir mucha ansiedad, porque incluso en la ansiedad generalizada hay ciertos estímulos, ciertos eventos, ciertos factores Ujú. que nos hacen sentir Que ansiedad. disparan. Ujú. Entonces, uno de los pasos importantes es identificarlo e irlo trabajando poco a poco. Ok. No quiere decir que si a lo mejor me dan miedo las arañas, pues ya me voy a atrever a ver una araña mañana, ¿no? Claro. Pero sí irlo afrontando poco a poco. Ok. Entonces, Aquí se me ocurre, por ejemplo, una persona que le da muchísima ansiedad y que genera un ataque de pánico el hablar en público. O sea, digamos, ujú, estoy en una empresa y tengo que exponer, ¿no? Y de pronto, o sea, según yo ya lo manejé, no pude y en el momento me paralizó. Sirve mucho, por ejemplo, que nosotros ayudemos a esa persona con respiraciones, es decir,
calma, tranquila y empezar como a trabajar tu respiración y sería una buena manera a lo mejor de decir, bueno, no puedo evitar la situación, pero la estoy enfrentando y Ujú. respiro. ¿Sí? Sí, sí, de hecho, acabas de tocar un tema súper importante. Hay como algunos, digamos, como algunos factores base que nos van a ayudar a manejar la ansiedad. Ok. Uno de ellos es la respiración. Ah, ok. Entonces, si yo aprendo a respirar, si yo aprendo a hacer ejercicios de respiración y los practico constantemente, las posibilidades de que me dé un ataque de pánico o que me dé ansiedad disminuyen. Entonces, Perfecto. sí, acompañar a una persona a través de la respiración, o sea, Ujú. es más, incluso a veces ni tocando a la persona, Ujú. ¿no? Sí, sí, no, Simplemente si nada como, más así, respira, todo sí, está bien, aquí estamos, eso va a respira. ayudar mucho. Ok. Y tomando igual el ejemplo de una persona que va a hablar en público, Ujú. o sea, también eso se puede ir trabajando, Ok, ¿no? Entendiendo que, bueno, también hay personas que suelen ser más introvertidas que otras, totalmente. ¿no? Y muchas veces la introversión va de la mano de ansiedad social. Entonces, no quiere decir que le vamos a quitar la introversión a la persona. Claro. O sea, hay personas que son más introvertidas, que les gustan menos los estímulos sociales, y Ujú. está bien. Pero justo si a lo mejor en su trabajo o en la universidad o en la escuela, pues tiene que exponer o hacer ciertas actividades, bueno, pues se tiene que ir trabajando y se va como trabajando a través de exposición, Ok, pero poco a poco, como ok. controlada. Entonces, sí, o sea, uno de los modos de ayudar a las personas que tienen ansiedad es respiraciones, el ejercicio también ayuda mucho, Claro, el buen dormir, claro. comer adecuadamente y el diálogo con las personas que son nuestra red de apoyo para disminuir los estímulos que nos generan ansiedad o para entender las limitantes que van a tener las personas cuando a lo mejor se nos detona algún pensamiento catastrófico. Ok, perfecto. ¿Algo más que quieras agregar? Agradecerte como siempre el espacio, la oportunidad y seguir difundiendo estos temas que son indispensables para poder entender la salud mental. Y que algo que me gusta mucho es que estás enseñando a acompañar, ¿no? O sea, estás acompañando a las personas que quieren acompañar y también que las personas que están padeciendo algo, que tienen como ahí una señal de riesgo, pues la estén atendiendo. Y sí, también recordar que pues las personas con ansiedad pueden tener una vida plena, pueden aprender a vivir con ello. La ansiedad nunca va a ser igual a cero, ¿sale? O Claro. sea, porque pues es un mecanismo que tenemos las Ujú. personas para actuar, pero sí podemos hacer que sea un mecanismo funcional. Incluso algo que también me gustaría recalcar antes de que nos vayamos es que las personas que tenemos ansiedad, porque incluso yo he llegado a tener ansiedad, he llegado a padecer ansiedad, ¿no? O Claro. sea, porque también las personas profesionales de la salud mental, pues tenemos padecimientos, ¿no? Claro, son seres humanos. Sí, claro, ¿no? Somos seres humanos. Es un mecanismo muy funcional porque te permite, pues, tener algunas ventajas en cuanto a ciertas cosas. Por ejemplo, te permite a veces ser más estructurada, te permite que no se Claro. te olviden ciertas cosas muy específicas, te permite estar más alerta de lo normal frente a ciertos peligros, que pues a veces hay gente que es más distraída que otras. La verdad es que tiene también ciertas ventajas. Y uno de los principales beneficios de padecer ansiedad, aunque se Ujú. suene un poco raro, es que la puedes aprender a utilizar para sacarle ventaja. O sea, Claro. que la ansiedad no te gane a ti, Ujú. sino que tú te des cuenta que tienes ansiedad, la identifiques y la utilices para algo que sea beneficioso para ti. Guau, Entonces, al final, yo sé que no es agradable sentir ansiedad, yo ya sé que no sé. es agradable tener los pensamientos irracionales, Ujú. pero pues también tiene un beneficio y es aprenderlo a utilizar. Y sí, Totalmente. o sea, yo sé que a veces es muy incómodo, pero pues tiene solución, se puede aprender a gestionar, se puede aprender a vivir con ella Ujú. y pues en algunos puntos puede disminuirse lo más posible para que no nos afecte nuestra vida cotidiana. Claro. Ujú. Pues Gaby, muchísimas gracias. Ya lo saben, no nos vamos a cansar de invitarlos y animarles que busquen ayuda de un profesional. Eso es base para que puedan desarrollar todas estas habilidades y puedan entonces como regular, ¿no? Ujú. Esos sentimientos que tenemos. Y recuérdanos una vez más tus redes sociales, dónde te encontramos. Claro que sí, Psicología Integral de Vanguardia. Mi número es 771-196-4072 y me encuentro en la calle Doctor José María Banderas, número 102-1, en la colonia de Actores en Pachuca, Hidalgo. Pues gracias, Gaby. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana con otro tema.
Y pues nada, compartan esta información que seguramente les va a ser muy útil a aquellas personas que lo necesitan. Yo soy Claudia Palacios, nos vemos la próxima. Chao.